que el Sagrado Corazón de Jesús, a quien Lola tanto veneró y nos mostró el amor. Has de ser subjetivo, Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Durante la vida de Lola hubo mucha gente que no creyó. Quien decía que era fraude, porque teóricamente es imposible que alguien viva 64 años sin comer, sin beber y sin dormir. Ella habría ido, pasado por el túnel, por la luz blanca, y entonces ella habría estado ahí después de esa luz con el propio Jesús. ¿Puedo entrar? Hace prácticamente 27 años después de volver aquí, sentir la presencia, vivir, revivir, detalles que muchas veces yo con ella aquí no tenía oportunidad porque toda la atención era para ella. Cuando usted llegó aquí hoy, Padre, vi que estaba profundamente emocionado. Sí, sin duda. Hasta el momento presente, sí, porque lo que viví es algo que solo la gracia de Dios puede explicar realmente. Alrededor de las 5 de la tarde, ella le dijo a Miriam, Jesús ya está aquí conmigo. En este cuarto, más específicamente aquí. Nunca la vi así, tan sonriente como en el momento en que falleció. Llorando de añoranza. En sus oraciones, ayúdenos a rezar por la beatificación de Lola. Y hoy tengo plena certeza de que está con Dios y desde allá intercede por nosotros. ¿Cuál es el nombre completo de ellos, señora? Es el nombre de Flori, que se llama Leandro Díaz. Usted es más conocida como Lola. Confieso que hasta hace poco escuché hablar de la historia de Lola de Jesús. Fue cuando se viralizó en las redes sociales una noticia de que investigadores de la Universidad Federal de Juiz de Fora estaban investigando cómo habría sido posible que alguien pasara tantos años sin comer ni beber. Entonces pensé que era necesario ir hasta allá para investigar esa historia de cerca. ¿Todo bien? Desde São Paulo, viajo a Minas Gerais, donde tengo varias reuniones programadas para conocer la historia de Floripes Dornelas de Jesús. Tripulação da Gomes. Tengo un gran desafío esta vez, porque Lola tenía una gran desconfianza hacia los periodistas y decía que todos los que querían divulgar su historia eran sus enemigos. Pero la verdad es que tenía sus motivos. En 1957, 2 periodistas de la revista Manchete fueron a la casa de Lola y la describieron de una manera bastante irrespetuosa. Delgada, demacrada, con 2 trenzas finas cayendo sobre su ropa blanca, dientes manchados y hasta la llamaron virgen a medias. Pero fueron acusados de sensacionalismo. Sin embargo, el reportaje tuvo algunos méritos y uno de ellos fue describir cómo era para la vida de Lola en 1957, un registro histórico, se alimenta de la hostia que recibe todos los días de manos del vicario de Río Combo. Después de eso, claro, Lola prohibió la visita de reporteros, pero los reporteros no se rinden. Algunos brincaban la cerca para entrar al rancho e intentar acercarse a Lola. Hubo un reportero disfrazado de padre que logró entrar a su cuarto. Y entonces ella fue poco a poco restringiendo aún más, incluso las visitas. Y ahora me pregunto, ¿será que Lola me recibiría allá en Río Combo? Mi consuelo es saber que ella dijo que después de su muerte, entonces sí podrían contar su historia.
Aterrizamos en una parte de Minas Gerais donde yo nunca había estado. Ya he estado en BH, Ouro Preto, Tiradentes y hasta en los caminos del Sertão Mineiro. Pero Goiânia no la conocía. Aquí sí es el verdadero interior. Enseguida encuentro al médico que será mi guía en esta jornada. Ya hemos hablado tantas veces por teléfono y WhatsApp que siento que hace años que conozco al doctor Claudio Bontempo. Va a ser una jornada especial con mucha fe y mucha esperanza. Va a ser, sin duda. La gran misión del doctor ha sido la causa de beatificación de Lola, su paciente. Pero en los próximos días, ya quedamos, su misión es guiarme por estas tierras, ayudándome a descubrir o entender el misterioso corazón de Lola. Nuestro destino es un pueblito que, según el relato de un sacerdote de hace años, está a una legua del pueblo de Río Pomba. Mientras el doctor Claudio nos lleva por el camino, pienso en cómo Minas Gerais fue una de las cunas de la religión católica en Brasil. La primera referencia que tengo de Minas Gerais es Mariana Tiradentes, Ouro Preto. Y de inmediato me viene a la mente Aleijadinho, que para mí es nuestro Miguel Ángel. Y después me di cuenta, estaba pensando en eso, existe una semejanza entre la historia de Aleijadinho y la de Lola. Él también era parapléjico. Y tengo una imagen de Lola, no vi a Lola en persona, pero tengo la imagen de Lola sentada en la cama en una posición muy incómoda. Ella tenía una posición casi única, ¿verdad? Ella siempre estaba recostada sobre las almohadas, 5, 6 almohadas, y ella se quedaba recostada. No salía de esa posición de ninguna manera. ¿Ella no salía del cuarto? ¿Nunca? ¿No? No salía. ¿Ni siquiera la llevaban a un jardín? No. El trayecto es corto, son solo unos 100 kilómetros por la zona da Mata Mineira, pero parece que se atraviesa todo un estado. ¿O será que es un estado de ánimo? La carretera serpentea por colinas suaves donde el verde nunca es igual. Está la oscuridad de los bosques, el brillo de los pastizales nuevos y el verde ya cansado de los cerros pisoteados. En el camino, de vez en cuando hay un río que nos vigila, el río Pomba, que le da nombre al pueblo. Es uno de esos ríos grandes que ya han ido perdiendo espacio ante los hombres con sedimentación y deforestación en las orillas. Pero todavía abastece las plantaciones de caña, de café, de maíz, de frijol y le da de beber al ganado lechero, que es, al final, uno de los habitantes más famosos de esta región. El pueblo que recibió el nombre del río es muy diferente de lo que yo imaginaba. Todavía guarda algunas cosas antiguas que conviven con cosas bastante nuevas, cosas buenas y cosas malas de nuestro Brasil. Aquella legua de distancia a la que se refería el padre ya no existe más. El sitio lindo a la vista donde Lola vivió, primero con la familia y después sola, ya fue conectado al resto de Río Pomba. Ahora se llama Sitio de Lola, sitio... Aquí es el sitio. Aquí y todo lo que está alrededor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mira, ahí está Gladstone. Viniste trayendo lluvia, ¿verdad? ¿O fui yo quien trajo la lluvia? Es una bendición. Yo traigo buen clima. Tenía muchas ganas de ir a la Jabuticabeira, donde ocurrió el accidente de Lola. Pasamos por atrás, aquí vamos. Aquí vamos a rodear por detrás de la casa y ya vamos a entrar al jardín que está en la parte de atrás. ¿Lola vivió todo el tiempo aquí en esta casa? Solo en esta casa. Vino de pequeña, ¿verdad? De Mercedes para acá y se quedó aquí. Toda la vida. La verdad es que esta lluviecita está buena, ¿verdad? Muy buena. Aquí está la parte de atrás de la casa. Y es donde había un árbol de jabuticaba, donde en esa época la rubia estaba jugando.
El accidente, todavía en la adolescencia, es un hito en la historia de Lola. Fue solo después de ese día trágico que ella comenzó su relación profunda con Jesucristo. Por eso empezamos por el árbol de Jabuticaba. Era aquí. Aquí es simbólico porque el árbol de Jabuticaba, cada quien que vino se llevó un recuerdo del árbol de Jabuticaba. Entonces de la corteza cada quien le quitaba un pedacito y al final se acabó. Pero era exactamente aquí. Y aquí nos imaginamos entonces que había un árbol grande. ¿Verdad? Había un árbol grande. Ella se subió a ese árbol y se cayó. Y se resbaló desde arriba y se cayó. ¿Qué le causó el accidente? Ella se cayó y cayó sentada. Cuando ella cayó sentada tuvo un aplastamiento de 2 vértebras, probablemente L3 y L4. Y eso causó la pérdida de movimientos de la cintura para abajo. Una compresión nerviosa que no volvió a la normalidad. En ese tiempo no había recursos para descompresión ni nada, cirugía. ¿Y esa imagen de Jesús fue colocada exactamente en ese lugar? En el lugar exacto donde estaba el árbol de Jabuticaba. Y Lola, ese era su cuarto. ¿Aquel que tiene la reja? Sí, el del medio. Desde ahí todavía podía ver este lugar. Y a partir de ahí empezó a disminuir la cantidad de alimentos. Empezó a dejar de sentir sed, hambre y sueño. No dejó de golpe. ¿Al principio todavía comía algo? Comía algo, tomaba algunos caldos, algo más líquido o pastoso. Había una especie de caldo de sidra. ¿Cuándo conoció usted a Lola? Yo tenía unos 9, 10 años. Cuando usted conoció a Lula, ¿ella ya no comía o ya había dejado de comer? Unos 15, 16 años. Y le pregunté a su hermana. Le dije, Davina, ¿es verdad lo que escuché decir que Lola, cuando dejó de comer, lo único que comía era sidra rallada? Después empezó a tomar solo el caldo que ella decía que lo colaba. Su mamá dijo que era muy amargo. Pero Jesús tomó y yo también puedo tomarla. Entonces ella tomaba el caldo de esa fruta. De esa fruta. Es un caldo que es igualito a como usted lo hizo ahí, ¿verdad? Sí, hay que rallar. Es un caldito que hay que rallar y exprimir. Es muy malo, ¿verdad? Es muy amargo. Voy a probar. Confieso que el caldo no se ve muy apetitoso, la verdad. Huele a limón. Pero no es. No lo es. Pero para no hacerle el feo necesito probarlo. Amarga mucho, ¿no? Es peor que cualquier medicina. ¿Peor que el Giló? No, el Giló es maravilloso. Es muy malo. Fue donde ella empezó a tomar ese caldo. Después ella dijo, ya no voy a tomar nada más. Porque sabía muy feo. ¿Será que fue por eso? No, ella no quiso, ella comía más. Ella dijo, no, a partir de ahora ya no quiero tomar nada más. Déjeme ver si usted prueba. Está malísimo, Virgen Santa, está malísimo. ¿Ya está bien, Nilsson? Hola. ¿Ya, Nilsson? Buenas tardes, mucho gusto, bienvenido. Ya he escuchado mucho sobre usted. Sí, un placer. Yo también ya he escuchado mucho sobre usted también. Pasen, por favor. Gracias. ¿Aquí era como un vestíbulo de entrada? Sí. Es lo siguiente. Aquí fue la casa donde ella vivió muchos años, toda su vida. Incluso los 60 años que estuvo enferma los pasó aquí, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente su función aquí? Usted es el párroco de la ciudad. No, aquí en Río Pombo hay 2 parroquias, ¿verdad? Está la parroquia de San Manuel y la parroquia del Rosario. Y la finca de Lola está en el territorio de la parroquia del Rosario, que es donde yo soy el párroco. Y la diócesis entonces pidió que yo fuera el administrador de la finca, ¿verdad? Porque aquí también tenemos misas. ¿Se puede celebrar misa en la casa mientras todavía está en proceso de beatificación? Sí, se puede. Incluso aquí, cuando ella estaba viva, varios padres ya celebraron aquí con ella. Incluso hace poco vino aquí el obispo de Juiz de Fora, Monseñor Gil, y él contó que cuando era un padre joven celebró aquí en el cuarto de ella. No, la misa se celebraba en su cuarto. ¿Vamos a seguir avanzando? Entonces aquí es como si fuera un vestíbulo, ¿no? Una sala de entrada, ¿verdad?
Aquí es un salón más grande, donde las personas generalmente se reúnen aquí para rezar. Y aquí es interesante notar que esto lo mandó a hacer un señor de São Paulo que recibió una gracia y mandó a hacer este altar con el corazón de Jesús de piedra, la imagen del corazón de Jesús de piedra. Muy bonito. Es alguien que recibió una gracia. Aquí está la cocina, donde todavía tratamos de mantenerla como era desde aquella época. Que Lola vivió aquí, ¿verdad? Las personas que ayudaban aquí en la casa se quedaban aquí y hacían su comida aquí. Lo vimos. Venía gente. Vamos a sentarnos un rato, padre. No hay café, ¿verdad? No. Venía mucha gente aquí. Había épocas en que vimos fotos aquí y todo estaba lleno. Sí. ¿Esta casa en la que estamos ya puede ser llamada santuario? No, porque para ser santuario hay todo un proceso que viene de Roma, ¿verdad? La arquidiócesis hace la solicitud, va a Roma. ¿Se necesita la beatificación primero para ser santuario? Sí, se necesita. Sí, se necesita. Esta cuestión de la santidad nace en gran medida en el corazón del pueblo. Aquí es un lugar santo. Ya he visto a varias personas que me dicen, Padre, estando aquí me siento en un lugar santo, esta es tierra santa, ¿verdad? ¿Y usted siente esa santidad? ¿Usted siente a Dios aquí en la casa? Mucho, mucho. Dios usó a doña Lola para hacer realmente esa presencia, esa señal de Dios en la vida de la gente aquí. Padre, usted sabe que yo he estado visitando iglesias por todo el mundo y museos también, y aquí hay un sentimiento interesante que me llama la atención, que es exactamente la sensación de que es un lugar sagrado, que cada vez más está siendo visto así por la gente. Y también es, de cierta forma, un museo. Estamos aquí conviviendo, conversando ahora en una pieza de museo. Esta es una mesa que fue usada en los tiempos de Lola. Entonces, para mí, en este momento, es como si yo estuviera en un museo vivo con usted aquí. ¿Y aquí este altar, padre, es de la época? No, lo de este altar es lo siguiente. Aquí en Río Pombo tenemos dos parroquias. Una es la de San Manuel, patrono de la primera parroquia, la más antigua. Después usted creó la parroquia del Rosario y la gran devoción de Lola, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Frente a su cama hay un altar. Y en ese altar está la imagen del corazón de Jesús, también está el sagrario. Entonces entrar aquí es como realmente entrar en la historia de Lola. Exactamente, a partir de esta puerta está el cuarto donde ella vivió más de 60 años. Desde la muerte de Lola, el cuarto permanece cerrado. Es solo a través del vidrio que el visitante ve las reliquias de Lola. Me recuerda un poco a una iglesia, padre. Como si fuera una capillita. Una capillita, justamente. ¿Era exactamente así, padre? Sí, el cuarto así, tratamos de preservarlo tal como era. El padre Jamilson dijo que lo va a abrir, pero no hoy. Yo soy como Santo Tomás, ¿no? Me gusta tocar las cosas, me gusta verlas de cerca. Creo que por eso viajo por el mundo desde hace tanto tiempo, buscando los lugares sagrados, queriendo llegar exactamente a donde sucedieron las cosas. Y mañana va a ser un poco eso, voy a volver a la casa de Lola. Y voy a platicar con las personas que convivieron directamente con ella, testigos de la historia. Durante muchos años, los jardines del rancho estuvieron llenos de peregrinos que venían a pedir milagros por medio de Lola. Pedir, agradecer y, sin duda alguna, ellos querían conocer a Lola. Hasta hoy, mucha gente viene hasta aquí queriendo sentirse cerca de Lola. No sé decir cómo empezó esto, pero ella era tratada como santa aún en vida, tanto que pronto empezó a ser llamada Santa de Río Pomba o simplemente Santa Lola. Por cierto, la gente ya está llegando. 8 de la mañana del sábado, los patios se están llenando de autos. Lola me dio este librito con esta dedicatoria, ya se lo mostré incluso al doctor Claudio. Aquí, mira,
En sus oraciones acuérdese siempre de Dorvina, la hermana de Lola. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Junio de 1987. Villalpomba. Tenía como 8 años. Ella nos daba libritos, estampitas, cosas así. Cuando conocí a Lola debía tener como 8 años, más o menos, 7, 8 años. Entonces la mamá de ella un día le dijo a mi mamá: Doña Aparecida, esta niña no quiere comer. Le traigo comidas ricas, se lo preparo todo bien bonito. Ella no quiere comer, se lo da al gato. Entonces Lola ponía la mano así, de manera disimulada, y le daba al gatito. Ella traía al gatito y le daba la comida. Y ahí viene llegando un padre que escapó de la muerte para enfrentar una gran misión. Tú también pasaste por eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Si el padre Rodinei todavía usa la mascarilla, es porque pasó más de 3 meses en el hospital. Gran parte de ese tiempo estuvo en terapia intensiva, todavía se está recuperando. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Es una gran emoción estar aquí vivo para poder estar con ustedes, rezar y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús, a la sierva de Dios Lola, por esta oportunidad de celebrar la Santa Misa, como dije, vivo. Muchas gracias a todos por su presencia, por la donación de sangre, más de 300 bolsas. Nadie lo sabe todavía aquí, pero mucho más que la regeneración del cuerpo, la enfermedad fue para él una reconstrucción del alma. Cuando llegaste aquí hoy, Padre, vi que estabas profundamente emocionado. Sí. Sin duda, hasta el momento presente. Porque lo que viví es algo que solo la gracia de Dios puede explicar realmente. Cuando uno entra aquí en este espacio, se nota claramente que existe una atmósfera espiritual diferente. Es la señal de la gracia de Dios, pero tienes que tener un corazón muy abierto para entender los canales de la gracia de Dios, porque no son nítidos. Gloria al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo a Dios la beatificación de la sierva de Dios, Floripes Dornelas de Jesús. Lola, nosotros aquí nos reunimos esta mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Tomás de Aquino dice así: Dios actúa a través de las causas segundas. La causa primera es el propio Dios. La causa segunda son las situaciones, los acontecimientos que suceden. Yo creo que el corazón de Jesús sirvió como causa segunda de la intercesión de Lola, sobre todo por causa de este proceso. Yo había sido indicado en abril de 2025 para el proceso como postulador de la causa. Ya había, claro, en mi corazón mucha devoción al corazón de Jesús y a Lola, pero no tan fuerte y con tanto afecto, con tanta sensibilidad como después de la enfermedad. La manera en que me acerqué al corazón de Jesús, no sé decir cómo sucedió, pero ahí estuve. Y regresé para dar testimonio. Antes de subir a Jerusalén, Jesús pasó 40 días en el desierto. Fue justo antes de que él viviera el momento que cambió la historia de la humanidad. El yo estaba en paralelo, es más o menos lo que pasó antes de asumir su gran misión. Es un periodo de intensa purificación. Entonces ese sacerdote antes de la enfermedad no servía para ese trabajo. Ahora tal vez empiece a servir, porque todo por ti, oh Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios nos ayude. Antes de la enfermedad yo podría entrar aquí, como lo hice varias veces, con experiencias hermosas de fe, pero no tan intensas como hoy. ¿Fue la experiencia más intensa de tu vida? Sí, sin duda, sin ninguna duda. ¿La gente te aplaudió de pie durante mucho tiempo? Sí. Eres muy querido. Amén, gracias a Dios. Y así son situaciones que emocionan, porque podría no estar aquí ahora. Podría estar en otra dimensión, Dios sabe cuál, pero el corazón de Jesús me quiso aquí.
La celebración de la Eucaristía aquí siempre se conecta directamente con la vida de Lola. Pero hoy hay una razón especial para la celebración. Dio gracias de nuevo y lo entregó a sus discípulos diciendo: tomen todos y beban. Este es el cáliz de mi sangre. Es casi un renacer para el padre Rodinei después de tanto tiempo alejado por la enfermedad. Él es el postulador de la causa de beatificación de Lola y vuelve al trabajo con mucha más determinación. Hagan esto en memoria de mí. Buenos días. ¿Cómo estás? Así es, ni siquiera necesitas presentación. Ni hace falta, ¿verdad? Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Por la tele, ¿verdad? Un gusto. Rodrigo. ¿Todo bien? João, todo bien, João. Adiós. Adiós. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a entrar, por favor, vamos a entrar. Aquí no se fije, no es una casa de campo de verdad, ¿verdad? Allí está la estufa de leña. ¿Puedo ver esa estufa? Mira, ven acá para que veas. Ahí, mira. Y las cocineras son de primera, ¿eh? Eso es. ¿Qué están preparando hoy ahí? Mira allá, ¿viste? Es cosa del campo, ¿eh? Un chicharroncito con angu, una carnita de cerdo en la olla, ¿verdad, Dodo? Mira allá. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo alcalde aquí? Alcalde aquí, ahora estoy empezando el mandato, ¿verdad? Pero ya lo fui antes. De 2009 a 2017. Y ahora estoy entrando en el tercer mandato. ¿Cuándo recuerda usted en su vida de niño haber oído hablar por primera vez de Lula? Tenía como 4 o 5 años, ¿verdad? Cuando mi mamá, ¿verdad? Mi mamá era muy piadosa, muy religiosa. Vivíamos ahí, entonces cuando ella se acercó a Lula, íbamos a pie, mi hermano y mi hermana. Pasábamos por ese camino de ahí y dábamos la vuelta en el cerro y llegábamos a la casa de Lula. Mi primer recuerdo de Lula es verla en esa misma posición dentro del cuarto con esa serenidad bendiciéndonos. Llegábamos a la puerta, nos arrodillábamos, ella se levantaba y así. Recibíamos la bendición, me acuerdo perfectamente de ella. Había una puerta, la abríamos. Ella decía, puede entrar, comadre. Entonces entraba mi mamá. Y nosotros entrábamos ahí, recibíamos la bendición. Estaba platicando con su secretario de Turismo, Juan Carlos, y me contó que Lula es la mayor razón para que alguien visite y haga turismo aquí. ¿La alcaldía está incentivando a las personas a venir aquí? ¿Está invitando? Estamos iniciando, intentando montar este proceso precisamente para rescatar y consolidar la imagen de Lula, porque de hecho ella es reverenciada en toda la región y a veces no le damos suficiente atención a eso. Tenemos un museo que tiene una colección espectacular. Es un museo histórico. Y ahora estamos rescatando eso porque toda la vida fuimos relegados a un segundo plano, ¿verdad? Y tenemos aquí un periódico centenario. Y o imparcial. O imparcial. Pero está cerrado. Está cerrado, pero toda su colección está aquí preservada y vamos a traer toda esa colección a un espacio que estamos creando dentro del museo. ¿Cree que usted va a vivir para ver la canonización de Lula, que se convierta en Santa Lula? Tengo mucha esperanza. De hecho, ella vivió una vida muy pura, muy dedicada a Dios y al prójimo. Gracias. Muchas gracias. Así es. Y muchas gracias por el almuerzo maravilloso. Oh, es un gran placer. Teresinha fue la última cuidadora de Lola. Viajó 4 horas desde Belo Horizonte hasta aquí para volver a visitar la casa después de mucho tiempo.
Teresina, ¿qué significó esta casa en tu vida? ¿Qué fue lo que te movió durante el tiempo que pasaste aquí? Una de las etapas más importantes de mi vida, ¿verdad? Ellos me invitaron porque vieron que sería importante que yo estuviera aquí con Lola, así, para mí. Ah, ¿tú no eras solo para cuidarla a ella? No, no era para cuidar. Era para cuidar de ti. Cuidar, pero cuidar más de mí que de ella. Y fue ahí cuando salí, cuando mi depresión se fue, vinieron muchas reflexiones a mi vida, ¿verdad? Ella de esa manera en la cama y aún así, toda alegre, sonriente, ¿verdad? Nunca estuvo de mal humor. Lola, ¿te acuerdas cómo era su rutina? Todos los días venía un padre aquí a rezar y a traerle la Eucaristía. Venía aquí Miriam Severino venía todos los días en la mañana y en la tarde. Le traía la Eucaristía en la mañana. ¿Miriam y Severino eran amigos de ella? Amigos de ella, Severino era el ministro de la Eucaristía. Miriam era su esposa. ¿Y el padre Paulo venía a veces? Sí, el padre Paulo venía todos los lunes. Yo dormía aquí, pero no todos los días. ¿Este cuarto era el suyo? Sí, al principio pasaba las noches aquí. Pero ella me llamaba mucho. Me llamaba mucho durante la noche y decidí llevar el colchón para allá y quedarme allá, dormir allá. ¿En el suelo al lado de ella? Sí, rezaba muchos rosarios durante la noche, la novena al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Nunca la viste durmiendo? Nunca la vi durmiendo, ella no dormía. ¿Ni un minutito? No, Lola no dormía. ¿Y puedes decir por qué estabas aquí todos los días? Sí, no dormía. Y ella se quedaba así, con la mirada fija en el sagrario. Lola fue una verdadera adoradora del Santísimo Sacramento. Mira. La misión ahora es grande. La misión del postulador de la causa de beatificación. ¿Cuál es tu trabajo ahora? Lo que pasa ahora es lo siguiente. El obispo va a constituir el tribunal. ¿El postulador es el abogado defensor? Exactamente. ¿Cuál va a ser su principal línea de defensa? Mira, lo primero es lo siguiente. Es observar que a través de todo lo que vamos experimentando, y yo soy un testigo claro de todo lo que pasó, y a partir de lo que las personas van experimentando y van compartiendo, van presentando, indicar que ahí hubo, sí, una señal de la gracia de Dios, una manifestación pura de la gracia de Dios. Entonces, esa sería mi función. ¿Cómo comprueba eso en este caso de Lola? Mira, en el caso de Lola existen varias situaciones. La primera de ellas es la propia situación médica. Ya tenemos incluso a su propio médico, el doctor Claudio Montempo. Y los argumentos que tenemos, humanamente hablando, científicamente hablando, para mostrar que eso que reconocemos en ella como un grado heroico de santidad, algo vivido intensamente, no es solo humano. No. Entonces ese es el camino. Es probar que racionalmente, científicamente hablando, no podemos confirmar ni comprobar por qué esas situaciones se instalaron, sucedieron. La cuestión del ayuno. ¿Del ayuno? Mira, don Luciano, al hablar sobre la santidad de Lola, tiene una expresión muy curiosa que dice así. Mira, Lola es santa no porque no comía, no bebía ni dormía. Claro que eso sí es una señal y un testimonio de su santidad. Pero no es por eso, porque si fuera así, los otros santos no serían santos. Pero es por vivir conforme a lo que Dios quiere. Entonces, al asumir plenamente el misterio de Dios en su vida, ella se santificó. De modo que la inapetencia, el hecho de no tener sed, no dormir, son todas situaciones consecuentes de una virtud primera, su obediencia total e integral a Dios. Durante la vida de Lola hubo mucha gente que no creyó. Sí. Hubo quienes dijeron que era un fraude. Sí. ¿Usted cree que esa va a ser la tesis de quienes están en contra? Ahora puede serlo. La propia ciencia va a ejercer ahora su función. Entonces todo eso necesita ser analizado, estudiado, para que lleguemos a una conclusión. ¿Ya hay un milagro para la beatificación? Mira, ante esa pregunta prefiero optar por lo que dice la Iglesia. Es necesario tener prudencia. Prudencia para poder averiguar y estudiar.
pero sin ningún juicio eclesiástico, sin nada de lo que la Iglesia necesita para llegar a una conclusión, nosotros tenemos. Y no es uno, son varios, tal vez hasta incontables. Milagros incontables. Sí. Yo diría incluso que resguardando todo el proceso, vamos a tener que elegir cuál será el milagro que se estudiará y analizará en el proceso canónico de la causa. Ahora, para seguir buscando a Lola, necesitamos volver a la carretera porque es en Viçosa, a 96 kilómetros de Río Pomba, donde vive el padre que la acompañó en sus últimos años. Puede pasar. Voy de casa. Sea bienvenido. Alegría por partida doble. Qué bueno, buenas noches, padre, un placer. Un placer, te presento. El padre Paulo Dioné Quintao. El padre Paulo Dioné fue director espiritual de Lola por más de 13 años. Para ella fue como un hijo hasta el final. Padre, he hablado con mucha gente para entender lo que fue Lola. Y me di cuenta, estoy notando que Lola elegía a quien quería tener cerca. ¿Fue ella quien lo eligió a usted o usted eligió estar con ella? La elección inicialmente fue mía, en el sentido de que yo escuchaba mucho hablar de ella. Y lo que pasó fue que el padre regresó a Italia. ¿El padre que estaba ahí con qué? Celebraba con ella cada mes, el primer viernes. Ella dijo: estoy consultando al Sagrado Corazón de Jesús para saber qué padre quiere ella que yo llame para quedarse en lugar del padre Jorge Grima. Solo con hacer eso, ella ya estaba también con su perspicacia como que examinando, ¿verdad? ¿Cómo lo recibiría yo? Pensé, ¿no? Yo dije así: mira, a quien él elija, la vamos a recibir con gusto. Si soy yo también, me pondré muy feliz. Entonces hubo otra vez que pasé por ahí diciendo que el corazón de Jesús mandó elegir al Señor. Y así fueron 13 años y medio desde esa elección hasta el final de su vida. Fue creciendo una confianza y una convivencia, porque empezaron a aparecer episodios de salud de ella que exigían más atención. También empezaron a surgir situaciones con reportajes que querían tratar el tema y todo eso. Y empecé a tomar mi día libre semanal ahí. Entonces hubo un día en que el equipo de SBT entró ahí a la fuerza. ¿Qué hicieron ellos? ¿Saltaron? Ellos saltaron la cerca y al fondo había un área que era un pantano. Pasaron por en medio de toda esa maleza. Fueron expulsados, pero lo hicieron. Sus orientadores les aconsejaron que hicieran una denuncia de que nosotros estábamos manteniendo a la rubia en cautiverio. Ella tuvo que hacer un documento registrado ante notario diciendo que estaba ahí por su propia voluntad. Yo estuve ahí un buen rato con ella. En los horarios más inusuales, yo celebré en Barbacena la llamada Misa de Navidad, la Misa del Gallo, a medianoche. Y también se celebraba el Año Nuevo a medianoche en esa época. La misa terminaba a la 1 y pico de la mañana. Yo salía, tomaba el coche y salía. Y me detenía en la casa de la rubia. Este texto aquí fue en una de esas noches de Navidad. Si vas a tu casa, llévalo para tu mamá como regalo de Navidad. Es el Papa Juan Pablo II quien lo bendijo. Ah, sí, entonces se lo enviaron a la rubia. La rubia pidió que se lo entregaran a mi mamá. ¿Puedo ver? Puedes. Son rosas así, no son rosas naturales, sino de metal. Usted asumió un compromiso privado con la rubia de celebrar misas en su casa. ¿Eso era aceptado por el obispo? Mire nada más. Nada. En ese cuarto de la rubia, tú mismo lo dijiste en uno de los reportajes, es inusual. No hay ningún lugar en el mundo donde esté el Santísimo en el cuarto de una persona porque no vas a dormir frente al Santísimo. Como ella no duerme, se le concedió ese permiso. La casa de la rubia quedó igual que la casa de religiosos. Por el derecho canónico, la casa de religiosos, de comunidad religiosa, es neutral.
El cuarto no era realmente un cuarto porque no era para dormir ni para otras actividades. Casi una iglesia. Es una capilla, es una iglesia. El padre Glalistone Carlo Galo, que fue un antecesor suyo allá, escribió una vez que ella prácticamente no dormía. Dormía un poquito. Ese prácticamente es lo que pensé que no encaja bien. Ella no dormía nada. Puede ser que haya cambiado. Tal vez al principio dormía poco. Eso puede pasar. Yo llegaba ahí de madrugada, era el tipo de persona así que en la mañana se lavaba la cara. ¿Cómo se lavaba? Se lavaba con una palangana, ¿no? Alguien llevaba una palangana ahí, se lavaba la cara. Le hacíamos su aseo así que te pones a pensar, ¿para qué está haciendo eso? Preocupándose por eso. Con eso, ¿verdad? Es como si no fuera necesario. También tenía la costumbre de hacer buches con agua y escupir en un lavabo justo al lado de la cabecera de su cama. Y las experiencias que tenemos, las gracias que recibimos del corazón de Jesús con su intercesión son muy fuertes. ¿Usted tiene alguna historia personal? Personal. Estuve muy mal en 2011, ya me habían desahuciado. Esa madrugada mi hermana le pidió a Lola con tanta confianza que ella visualizó en ese sueño, en esa experiencia suya, a Lola acariciando mi cabeza, allí en la UCI. Yo dije, pero Lola no camina, ¿cómo es que está de pie? Y ella misma se dijo, ahora no es nada. Y esa noche fue muy interesante porque todo va coincidiendo. Esa noche se quitó la sonda nasogástrica y la señora voluntaria que estaba cerca cuidando de las camas dijo, voy a llamar a un enfermero o médico. No hace falta llamar porque mañana voy a alimentarme normalmente. A la mañana siguiente era de madrugada. Fue durante la hora de oración de mi hermana y volcó sobre Lola. Y el médico fue a dar la noticia a los hermanos que estaban afuera de la UCI esperando. Mira, Dios tiene una misión muy importante para tu hermano. Nosotros no esperábamos lo que estaba pasando, no. Esa noche en su cuarto tuvo un vuelco total y se recuperó. De aquí en adelante solo va a mejorar. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 6 de marzo de 2011. La discreción fue otorgada. Aquí soy muy sentimental porque son cosas que nos afectan mucho. Yo siempre pensaba en las oraciones de Lola, en la intercesión de Lola. Hay hasta un aceite que quería que agarraras para mí. Ya quedó encima de la cómoda, allá en el cuarto. Ese aceite es muy significativo porque ese aceite se sacaba de la lámpara del Santísimo. Allá en el cuarto de Lola. En el cuarto de Lola. Yo recibí de allá de ella. ¿Y usted lo ha estado reponiendo? Sin dejar que se acabe, sin dejar que se acabe. Incluso pongo aquí el óleo de los enfermos. Y ahí ha habido muchos resultados así que yo he podido constatar. La muchacha, la joven, estaba empezando con vitiligo. Hice la bendición con el aceite de Lola. Se acabó. Cosas así una tras otra. ¿Puedo pedirle que me bendiga con ese aceite? Con mucho gusto. Estás haciendo un apostolado tan bonito a favor de Lola que beneficia a tantas personas. Que el Sagrado Corazón de Jesús, a quien Lola tanto veneró y nos dio testimonio de su amor, haga descender sobre ti y nos bendiga. En tus oraciones, ayúdanos a rezar por la beatificación de Lola. Una mujer sencilla, humilde, de familia numerosa, 17 hermanos, y hoy tengo plena certeza de que está con Dios y desde allá intercede por nosotros. Que Nuestra Señora Aparecida nos ayude en nuestro camino y que podamos vivir con fe, valentía y determinación aquí en este mundo. Padre, déjeme ver cómo son las cosas. Vi que aquí en el santuario lo buscaban. Cuando entro a la basílica, usted está hablando de Lola. ¿Usted siempre habla de Lola? Yo privilegio principalmente los primeros viernes.
Uno de los motivos que siento ahí en la asamblea es que muchos llevan una cinta roja, entonces esas personas son del apostolado de la oración. Y Lola era devotísima al Sagrado Corazón de Jesús. Y ella siempre enfatizaba mucho la importancia del primer viernes. La persona debe dedicarse, prepararse, confesarse y comulgar cada primer viernes. Durante todo el año son 12 primeros viernes. En vida de Lula la llamaban Santa, la Santa de Río Pomba. ¿Para usted ella ya era santa? Creo que sí, porque un día puse a prueba a alguien de la población de allá, lo hice a propósito. En el momento en que en una de las calles de la ciudad de Río Pomba tenía que dar vuelta a la izquierda, me detuve y pasó una persona. Le pregunté, oye, yo sabía el camino, ya había pasado, pero estaba poniendo a prueba. Le dije, oye, ¿este camino de aquí va para la casa de Lula? No, de la Santa Lula. Sí, es por ahí mismo. Él me corrigió así en seco. Usted habló del tiempo de ayuno de Lula, que se alimentaba. Ni siquiera sé si es correcto decir que se alimentaba de la hostia. ¿Usted cree que es correcta la expresión? No. Creo que solo hay que cambiar el final. Se alimentaba de la Eucaristía, porque a veces la gente dice que comía la hostia. No es comer, porque no da la impresión de que era otro alimento, diferente de lo que conocemos. Un alimento espiritual. Espiritual. Ni siquiera agua tomaba, ni ningún alimento comía. Mucha gente dudó. Sí, hay algunos que dudan, ¿sabes? Incluso una vez lo aclaré con ella, porque corría un rumor de que cierta familia, incluso de una ciudad cercana, Juiz de Fora, dudó de eso. Y preparó unas galletitas muy bonitas, atractivas, ¿ves? Y puso veneno ahí en esa galleta, para ver si ella la come a escondidas va a morir. Y si ella muere, es señal de que comía. Un día, platicando con ella, en tantas visitas que hice allá, yo había llevado una grabadorcita de este tamaño aquí en el bolsillo, el nombre completo, de verdad. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el nombre. Pero, ¿usted es más conocida por? Lola. Entonces, por Lola. Entonces Jesús es todo sin nosotros. Él es todo sin nosotros y Dios es el completado. Y Él quiere que nosotros estemos aquí. La grabación del Padre Velo, inédita hasta ahora, se convirtió en un documento histórico. Es la única en la que podemos escuchar la voz de Lola. Estoy escuchando. Es lo único que escucho de Lola. Con la autorización del padre, Gladstone, voluntario en el sitio, tiene la noble misión de abrir las puertas del cuarto de Lola. El doctor Claudio Bontempo entró aquí por última vez el 8 de abril de 1999. Este lugar es muy especial, muy profundo. Viví momentos aquí, momentos donde sentí la presencia de Dios como la siento ahora. Difícil de explicar, difícil
de revivir todo de nuevo, pero la certeza de la misión que ella me dio aquí. Si tuviera la oportunidad de decirle de nuevo todo lo que yo podría haberlo dicho el último día, y yo diría que me habría quedado aquí hasta más tarde para poder ver su entrada en el cielo. Si Lola todavía estuviera aquí físicamente, le pediría un beso más, le pediría un abrazo más, le pediría una mirada más, con cariño y la dimensión que solo un corazón lleno de Jesús puede darnos a nosotros. ¿Puedo entrar? Traje el banquito. ¿Cómo está? ¿Será fácil? No, es emoción. Indescriptible, mamá. Una paz, una sensación. Delicioso estar aquí, ¿verdad? Sabía que muchas cosas pasaron aquí. Prácticamente 27 años después, volver aquí, sentir la presencia, vivir, revivir detalles que muchas veces yo con ella aquí no tenía oportunidad, porque toda la atención era para ella, ¿verdad? Según consta en un testimonio de ella que recogimos después, el último día de su vida. Como a las 5 de la tarde ella llama a Miriam y a Teresina aquí. Y entonces le dijo a Miriam, me voy hoy. Y entonces ella dijo, ¿cómo así, madre? Usted no se va hoy, ¿verdad? ¿No es este el momento? Y ella dijo, no. Jesús ya está aquí conmigo. En este cuarto. En este cuarto. En este, más específicamente aquí. Ella señaló. Miriam describe que ella señaló hacia aquí, en el cuarto. ¿Ella sintió la presencia de Jesús aquí? Aquí, detrás de esa, exactamente donde, de esa pared, eso. Ahí donde Él está. Y entonces ella como... Exactamente desde esa posición el camarógrafo. Si estuviera viendo a Lula aquí... Exacto. Y entonces ella señala y dice que él ya había llegado para llevársela. Y Miriam le dice a Lula, no, madre, usted está imaginando. No es eso. En un momento, el doctor Claudiño estará aquí. Usted va a mejorar en cuanto lo vea, converse con él y todo eso. Y ella dijo así, no, tú no estás entendiendo, Miriam. Hoy es mi día, me voy a ir hoy. Y la señora dijo, solo para mí. Hoy me voy a ir hoy. Y él ya está aquí para llevarme. Entonces ella volvió, prestó atención y le dijo, no, madre, usted está viendo a Jesús en la Eucaristía. Él está aquí en el Sagrario, en el Santísimo. Y ahí, en ese momento en que ella muestra el Santísimo y Lula dice así, Él está aquí también. Pero hoy Él está aquí para llevarme. Y Miriam cambió de tema y se fue. Y realmente llegué aquí a las 7 de la noche como habíamos acordado. Y ella no dijo nada. Me lo dijo a mí. Ella no dijo que Jesús estaría aquí para llevársela.
Entonces hoy aquí es un pensamiento en este momento aquí para mí es revivir un momento que no tuve con Lula en el sentido de que, mira, ella estuvo aquí, él estuvo aquí físicamente, Lula tuvo una experiencia cercana a la muerte hace muchos años. Ella se habría ido, habría pasado por el túnel, por la luz blanca que muchos pacientes describen. Eso hasta ahí es fisiológico y entonces ella habría estado allá después de esa luz. El propio Jesús la recibe. Ella le contó eso a otra persona, a Lilia, y ella le habría dicho a Lilia que Jesús la recibió y le dijo, voy a permitir que tú, mi hija querida, puedas seguir viviendo tu purgatorio en la tierra. Y te vas a quedar viviendo, haciendo lo que estás haciendo que agrada a mi corazón. Pero vas a volver conmigo. Y en tu último día yo personalmente voy a buscarte. Tú recientemente tuviste un momento muy significativo también, que también sentiste la presencia de Dios. Sí. Sí, durante una misa. Exacto. Y me parece que fue después de ese día que la atención de todo Brasil empezó a dirigirse de nuevo hacia aquí. Exactamente. ¿Qué pasó? Yo estaba en la iglesia de Ipcar en Barbacena y entonces mi esposa Patricia y yo fuimos a la comunión. Comulgamos. Después nos arrodillamos. Y ahí en ese momento, como viví aquí con ella esa sensación, durante la Eucaristía sentí con mucha fuerza la presencia de Dios ahí en la Eucaristía. Y entonces escuché que Él me decía claramente, Claudio, estás haciendo menos de lo que podrías. Para tu vocación. Y me quedé un poco sorprendido y no entendí bien lo que estaba pasando. Tal vez era una locución interior durante todo eso. Y entonces dije, ¿pero qué? ¿En relación a qué? Lo dijiste mentalmente. Mentalmente. ¿Pero en qué? Y entonces él me responde diciendo que es en relación a tu llamado a mi corazón. Y en ese momento pregunté, ¿pero qué puedo hacer? Y entonces me responde exactamente como Lula me decía muchas veces cuando yo preguntaba algo que no sabía qué hacer. Y entonces la voz me habla así, no te preocupes, pondré en tu corazón las respuestas que necesitas para hacer lo que mi corazón quiere que hagas. Entonces salí con mi esposa, así íbamos hacia el carro en el estacionamiento y yo medio sin saber bien qué estaba pasando. Y ella me dijo así, Claudio, te noto extraño, ¿qué pasó? Y entonces le dije así, le conté esto que acabo de contar, escuché esto y esto claramente. Entonces ella sonrió y me dijo así. Sonrisa, entonces sonrisa también. También lo había escuchado. Escuché lo mismo. Y fue ahí cuando empezaste a hablar más sobre Lula. Ese día ella ya me había pedido eso también. A veces necesitamos hacer algo más. Necesitamos, lo que vivimos no fue algo simple. Todo lo que vivimos es algo que las personas necesitan experimentar. Y ese testimonio es un testimonio que puede hacer que las personas vean la verdad de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, lo que es la Eucaristía ante todo lo que Jesús nos propone. A partir de ese día, allá en el estacionamiento, algunas cosas empezaron a suceder. Y por eso es que estamos aquí hoy. También. Tú que eres médico y que viviste aquí en este cuarto toda la experiencia que viviste durante 4 años con Lula, ¿ya encontraste una explicación científica para eso? No, absolutamente. Y estoy aquí dispuesto a encontrarla. Tú. Pero nunca te dijiste, ¿es imposible? Ya dudé allá afuera, después de que salí, dije, gente, esto no es posible. Una cosa así no es aceptable, ¿verdad? Hay que comer.
Hay que comer, la fisiología, cómo funciona y todo eso. Entonces ya he buscado respuestas, ya he recurrido al razonamiento clínico para poder entender y comprender, ya lo he buscado. Heces, ya busqué orina, ya busqué agua, ya traté de entender, de ver, de acompañar durante el tiempo que estuve aquí, si no había algo que se desviara de lo que es. No. Y hasta hoy, con todas las investigaciones y con todos los testimonios de todas las personas, no encontré a nadie que dijera, no, yo la vi comer, no, yo la vi orinar, yo la vi no. Y ella misma hice un recorte de lo que dijo, tengo eso, ella testificando con su propia voz, ¿usted no come? No. ¿No bebe? No. ¿Ni agua? No, ni siquiera agua. ¿Usted no duerme? No. ¿Pero cómo es la noche? La noche no es fácil, no. Por la noche, ciertamente, ella estaba diciendo, este calor que estamos sintiendo ahora, en este momento, estoy sudando por eso. Era este calor que tal vez ella sentía aquí en la noche porque decía que se cerraba todo y ella se quedaba aquí. Un día le pregunté, ¿cómo es su relación con el corazón de Jesús? Él viene hasta aquí, habla con usted, Él está aquí, en este cuarto, y ella sonrió un poco y me dijo, no, doctor Claudiño, yo no lo veo, yo lo siento dentro de mí. ¿Te diste cuenta de que cuando preguntaste eso la luz se apagó? Sí. ¿Vamos? Vamos. Es de Judá. La misión es muy pesada, no tienes idea. Batalla tanto espiritual como física. Es cruel, pero tiene un objetivo. Y lo estás logrando. De eso me estaba acordando aquí, del tiempo que me sentaba aquí a orar con ella, todas las noches aquí, me sentaba justo aquí, y rezando, y mirando hacia el sagrario estaba ahí, la lucecita roja ahí, en la noche parecía que su oración era más intensa, y en la noche ella me llamaba para rezar, y entonces rezábamos la novena al Sagrado Corazón de Jesús, y el rosario, todo está roto ahí. Parece el rosario, eso lo tenía en la mano, esto de aquí. Lo tenía en la mano. Y yo rezaba, está todo roto. Yo rezaba. Y ella me llamó y ya no dijo nada más, solo me miró sonriendo. Ella me dio una sonrisa diferente a las demás, nunca me había dado esa sonrisa a mí. Ella me llamó y pensé, creo que me lo imagino, ¿no? Si es así, ya me estoy yendo, ¿no? Nunca la había visto tan sonriente como en el momento en que falleció. Sentadita aquí, mira, porque ella se quedaba sentadita aquí, recostada en estos cojines de aquí. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces, en ese momento la moví un poco y la llamé, pero no respondía. Y fui y llamé al padre Paulo. Porque entonces el padre Paulo me pidió que la acostara y la estirara aquí. Y entonces él ya llamó a Miriam, ya le marcaron a Miriam porque Miriam no estaba aquí. Y entonces Miriam llegó, Miriam no tardó en llegar, ¿no? Entonces yo salí del cuarto. Entonces ella dijo, ¿a dónde voy? Yo pensé, usted no va, madrina, usted no va, ¿se va a quedar aquí?
no, yo voy, mira, él está ahí, me está llamando, diciendo que hoy es mi día. Y ella ya me veía hacia él, mira a Miriam, ¿no la estás viendo? Y ella me mostraba, mira a Miriam ahí, ella está ahí esperándome, hoy me voy. Y yo dije, para mamá. Y ella decía, mira ahí, ella está ahí esperándome. Me voy hoy. No, madrina, usted no se va hoy. Usted se va a quedar aquí porque nadie quiere que se vaya. No, pero yo me voy hoy, es mi día. Era parte de nuestra rutina de esas últimas semanas ir muy seguido allá. Cuando podía, iba junto con Claudio. Él terminaba en el consultorio y yo terminaba la misa y nos íbamos para allá. Y ya era tarde, porque ella estaba muy debilitada. Le dije, mire, usted no está logrando levantar el brazo ni persignarse, pero aquí adentro lo está haciendo bien. Ella dijo sí, una serenidad. Ese día ya eran casi las 10 de la noche. Le dije, mire, ¿quiere que le celebre la misa? Me está preguntando si quiero que celebre la misa. Sí, quiero. Ella inclinó un poco la cabeza. Entonces regresamos a Barbacena. Claudio vivía en el barrio Santo Antonio. Fuimos a dejarlo ahí, antes de llegar a su calle. El celular sonó, ahí está Lola, que ahora solo vamos así. Entonces Teresina dijo que ella acababa de fallecer. Creo que Claudio ni siquiera entró a la casa, ni yo. Regresamos en ese mismo momento para allá. Ella ya había fallecido. Quedamos en que íbamos a llevar el cuerpo para hacer el velorio a las 7 de la mañana. Y lo acordamos con la funeraria. Llegamos y fuimos allá. Ahí prepararon todo bien. Cuando terminó me senté en una silla aquí. Esas sillas, papá, no sé cómo es eso. Y ahí me derrumbé. Entonces Miriam dijo, pa, se desmayó por completo. No tienes que llorar. Lloro porque la extraño. El otro día Claudio dijo que Lola tenía una relación conmigo como si fuera una madre con un hijo bondadoso. Yo sentía, no quiero decir, yo pensaba así, pero era algo tan bonito. Vamos a decirlo así. No puedo pensar que yo sea tan merecedor de eso, pero yo le caía bien. Tenía una confianza. En la iglesia matriz, una multitud hacía fila para despedirse de Floripes Dornelas Jesús, Lola. Durante todo el día, los fieles participaban en las misas y rezaban. La romería duró 30 horas. Fieles de varias partes del país vinieron a Río Pomba, en el interior de Minas, para rendir el último homenaje a Floripes de Jesús. Ellos mantuvieron la primera vez sin tener convivencia. Ellos mantuvieron la primera vez que Lola tuvo convivencia. Antes de que lleguemos allá, a la tumba de ella, pasamos por este corredor principal donde están enterrados los hermanos y el padre. No sabes si son todos, pero también es una tumba que pertenece a la familia de ella. Y este es el lugar más visitado de la ciudad. Es su tumba. Aquí están. Más incluso que el propio sitio. La madre y algunos hermanos. La hermana Dorvina que la cuidaba no está en esa tumba, no. Junto con ella. Ahí sí es una verdadera gracia. Junto con Lola. Junto con Lola. Cuando ella manda a hacerlo, que manda a hacer la tumba antes de que las dos mueran. Y entonces ella dice que quería y manda a hacerlo y lo pone. Porque también se dice, Rodrigo, que el lugar donde se alcanzan las mayores gracias de un candidato a santo es donde están más cerca sus reliquias. Entonces aquí, como están todas las reliquias, es el lugar de mayor intensidad de la devoción también. Recuerdo que Moisés tuvo que subir la montaña para hablar con Dios y que la crucifixión de Jesús también fue en lo alto de la montaña.
Este parece un tubito aquí. ¿Es natural? Es natural. Fueron ellas. ¿Las abejas hicieron un tubo para entrar a la tumba? Eso, y el tubo va hacia adentro. ¿Crees que el día que Lola sea exhumada en este proceso de beatificación y canonización, vamos a encontrar una gran colmena en su tumba? Es muy probable que haya una colmena. Ahora, si me preguntaras si creo que el cuerpo estaría intacto, yo creo que no. Porque la santidad de Lola no depende de esas señales. Así como no comer, no beber y no dormir no eran obligatorios para que ella tuviera las virtudes que tenía. Entonces, ese suspenso que se hace en relación a un candidato a santo, si el cuerpo está incorrupto o no, no es algo que importe tanto. Lo que importa son las virtudes, aquello que vivió durante su vida. Pero es lógico, si se abre aquí y se encuentra incorrupto, será una señal más. Acababas de pasar por el momento más difícil de tu vida, que fue la muerte de tu hijo Claudinho, con pocos días de vida. Luego viene la muerte de Lola. ¿Sentiste desesperanza en ese momento? Sí. No, desesperanza de ninguna manera, en ningún momento, principalmente porque en el momento de su muerte, ¿verdad? Ella fue eso, así como el padre Paulo, ella fue un alivio, fue un consuelo, fue la presencia. Y ella usaba ese don que tenía, ¿verdad? El don de profecía. Era un don que ella usaba así con mucha frecuencia. Y en ese momento de la muerte de mi hijo, donde yo estaba ahí a su lado, en ese instante, dentro de la UCI, en el Hospital de la Beneficencia Portuguesa, allá en São Paulo, después de la cirugía. Y él tuvo ese paro cardíaco ahí frente a mí. Los médicos acababan de terminar la cirugía y todo, estaban retirando los electrodos. Y él termina falleciendo. Y entonces el médico vino, habló conmigo y yo fui hacia donde estaba mi familia que me esperaba. Y en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza fue llamar a Lola y le llamé. El padre Paulo estaba con ella en ese momento dentro del cuarto. Y Lola tenía un teléfono fijo que era para llamar solo a pocas personas que ella necesitaba. Y ella le dijo así, le dijo a él, padre Paulo, que yo lo veo al lado de Jesús. Y dígale que no debe estar triste porque Jesús ya le mandó a otro. Y yo no entendí bien en ese momento, en toda esa situación, pero él ya mandó a otro. Hasta pensé que podría ser algo así, solo para calmarme. No, él te va a mandar a otro y tal. Patricia estaba embarazada y nosotros no lo sabíamos. Solo nos enteramos 2 meses, 3 meses después. Mi viaje por la historia y la santidad de Lola va llegando a su fin. Me siento profundamente conmovido por todo lo que escuché y presencié. Pero todavía necesito tener mi momento para visitar a Lola solo en el lugar donde siempre ha estado. Y dicen que aún está ahí. Y dicen, el rosario siempre la acompañaba.
La varita la usaba para abrir la ventana y espantar a los gatos. Estas son algunas de las raras fotografías que ella permitió que le tomaran y dicen: la televisión fue un pedido de Lola para seguir la visita del Papa Juan Pablo II a Brasil, solo para eso. Y dicen: pero lo más importante está ahí al fondo, el altar con el sagrario. Aquí veo donde estaba la Sagrada Eucaristía que el padre Paulo, el padre Galo, Severino y algunos pocos elegidos le daban a Lola todos los días. Esa jamás fue su comida. La Eucaristía alimentó su alma tan profundamente que Lola se convirtió en una mensajera. Yo diría que tuvo su propio apostolado aquí en este cuarto. Pues aquí vivió, proclamó su devoción y murió Floripes Dornelas de Jesús. La Lola que dedicó cada instante de su vida en común a la devoción al Sagrado Corazón. Aquella a quien, después de finalmente conocer a fondo, yo llamo cariñosamente Lola de Jesús.